A Alfredo Rodríguez, doctor en comunicación y experto en temas de monarquía. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenido. ¿Nos escucha, señor Rodríguez? Hola. Una buena tarde, ¿nos escucha? Sí, les escucho. Decía que un saludo a toda Latinoamérica. Bienvenido, bienvenido al informativo. Bueno, justamente aquí estamos con información del rey de España que ya pasará entre los titulares del día de hoy. Ya ha sido aprobada esta ley de abdicación y pasará a ser capitán general en reserva. Esto significa que va a mantener el empleo de militar en reserva durante toda su vida, así lo ha confirmado al menos el ministro de Defensa. Quería que usted nos explique un poco de lo que se está hablando. ¿Podrá aportar uniforme militar? ¿Y qué otras funciones va a tener el rey una vez ya que suceda la corona a su hijo Felipe VI? Sí, efectivamente, el rey pasará a la situación de reserva como militar, es decir, que ya no tendrá mando sobre los ejércitos, estará en una situación en la que no estará en activo, pero nada más. Es una situación para los militares de carácter simbólico, en el que se puede seguir utilizando el uniforme militar en determinadas ocasiones, pero no se puede ostentar un mando. En el caso del rey Juan Carlos, que seguirá conservando el título de rey Juan Carlos, pues evidentemente no ejercía tal mando, salvo en muy contadas ocasiones, y ahora ya no lo podrá ejercer. Ese mando pasa a su hijo y heredero, el rey Felipe VI. ¿Cuáles serán las funciones de don Juan Carlos a partir de este momento? Pues yo creo que la primera va a ser recuperarse de sus achaques por la edad y por alguna dolencia física que ha tenido, y inmediatamente después yo creo que va a tener dos funciones esenciales. La primera es ser uno de los mejores consejeros del rey Felipe VI. Es una persona que tiene una experiencia de casi 40 años de reinado y que por lo tanto en esos 40 años hay que aprovecharlos. Y hay otra cosa, hay que aprovecharlos, su sapiencia, su sabiduría, y aprender de sus errores y de sus cosas bien hechas, que han sido en el balance muchas más las bien hechas que los posibles fallos o errores. Y la segunda cuestión en la que será fundamental será en su agenda. El rey Juan Carlos tiene una agenda enorme de contactos en el mundo exterior y en el mundo empresarial que debería de alguna forma ir heredando el rey Felipe VI. Bueno, estábamos escuchando en la nota voces en la calle que lo que están diciendo es que el rey lo que debería de haber hecho es abdicar en el pueblo. Sin embargo, las voces desde el Congreso dicen que ellos son precisamente los representantes del pueblo y que el 90% del Congreso es quien ha decidido aprobar esta ley de la abdicación y que España entonces queda representada a lo largo de este voto. ¿Cuál es la importancia precisamente de que el jefe de Estado sea un rey y no recaiga en un político? ¿Cuál es la importancia de la figura de la monarquía? Bueno, yo sé que es difícil entenderlo cuando no se conoce, ¿no? Pero para nosotros, y creo que es para una gran mayoría de los españoles, es importante que el jefe del Estado, que me permito recordar que no tiene funciones de gobierno, no tiene funciones ejecutivas, no puede tomar decisiones, es simplemente un árbitro, un moderador. Y en España la mayoría consideramos que esa función está muy bien realizada por alguien que está fuera del juego partidista. El rey no pertenece a ningún partido político y no se elige a través de unas elecciones políticas, y por lo tanto puede cumplir mucho mejor esa figura de moderador de la vida política y social que un presidente de una república perteneciente a un partido político y que cambiase cada 5 años no podía hacer. Insisto, en un modelo de monarquía en el que el rey reina pero no gobierna. Ahora, la abdicación del rey ha sacado a la luz la necesidad de monarquía dentro de España. Como usted lo ha dicho, esa gran mayoría de los españoles sigue apoyando al rey, a esta figura monárquica que reina pero no gobierna. ¿Qué pasa con las otras personas, con estas personas que dicen no a la monarquía? Pongámoslo en consideración a través de un referéndum. Ya votamos en referéndum en el año 1978 cuál era el modelo de Estado español. Se votó la Constitución y en la Constitución dice que el modelo de Estado español, el modo que nos hemos dado los españoles para gobernarnos, es el de monarquía parlamentaria, en la que el Parlamento ejerce la capacidad de legislación y el gobierno de la nación el poder ejecutivo, y por lo tanto el rey no tiene esos poderes. Ya lo votamos en el año 78. Personalmente no veo necesidad de seguirlo votando, pero también preguntaría, en el caso de que se aceptara esa votación y saliera una república, que podría ocurrir, aunque no van por ahí las mayorías,
¿qué ocurriría dentro de otros 40 años? ¿Volveríamos a votar si queremos república o monarquía? ¿O una vez alcanzada la república ya no podríamos votar? Preguntarle ya por último, nuestro corresponsal desde Madrid nos estaba diciendo que había voces que se estaban preguntando por qué el presidente Mariano Rajoy no había estado hoy en la Cámara Alta cuando sí lo había hecho en la Cámara Baja. Bueno, es el funcionamiento normal de la Cámara Alta. Una vez que se presenta en las Cortes Generales un proyecto de ley, normalmente el presidente del gobierno o el gobierno no vuelve a presentarlo en la Cámara Alta. Ya ha quedado presentado. Lo otro, el presentarlo en los dos sitios, es una excepción que ocurre en muy pocas ocasiones. Yo creo que el gobierno lo que ha querido dar es un carácter de normalidad a esta ley. Una ley normal, fíjese, es tan sencilla que lo único que se le hace es aceptar la dimisión del rey, aceptar esa renuncia al trono. Vamos a agradecer sus respuestas. Alfredo Rodríguez, doctor en comunicación y experto en temas de monarquía. Gracias por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Una buena noche para usted. Gracias a ustedes.